Mi hijo me dijo que no recibiría nada del testamento de 34 millones de euros de mi exesposa. Se sentó ahí muy contento durante la lectura del testamento, pero entonces el abogado leyó una frase. La sonrisa desapareció de la cara de mi hijo y empezó a gritar tan fuerte que las paredes de la oficina temblaron. Me sonrió, pero entonces todo cambió para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber dónde nos estás escuchando en los comentarios. La mesa de conferencias de caoba reflejaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas del suelo al techo del bufete Pérez & Asociado. Me senté en mi chaqueta de tweed gastada, sintiendo cada uno de mis 67 años mientras ajustaba mis gafas de montura metálica y trataba de ignorar las miradas despectivas desde el otro lado de la mesa. Mi hijo Raúl ocupaba la silla de cuero junto al abogado de su madre como si fuera dueño del lugar, su traje caro y postura confiada transmitiendo su certeza sobre lo que venía. A los 41 años había heredado las facciones afiladas de Victoria y su sentido comercial despiadado, junto con su completo desdén por cualquier cosa que no pudiera medirse en euros. Gracias a todos por venir, comenzó el señor Pérez, abriendo la gruesa carpeta que contenía el último testamento de Victoria. La Victoria Herrera dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debería conducirse a esta lectura. Raúl se recostó en su silla, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Había dejado muy claros sus sentimientos durante la breve conversación que habíamos tenido antes de la reunión. «Espero que no hayas venido aquí esperando algo, papá», había dicho enderezando su gemelo de platino. Mamá fue muy clara sobre lo que pensaba de nuestro matrimonio en contribución a su éxito. Simplemente había sentido, manteniendo mis manos dobladas en mi regazo. Después de 8 años de divorcio y 30 años de matrimonio antes de eso, había aprendido que discutir con la evaluación de Victoria sobre mi valor no tenía sentido, ya fuera entregada a través de la boca de Raúl o la suya propia. Su veredicto era siempre el mismo. Yo era un académico fracasado que había frenado a una mujer de negocios brillante. El patrimonio está valorado en aproximadamente 34 millones de euros, continuó Pérez, consistiendo principalmente en Industrias Herrera, propiedades inmobiliarias, carteras de inversión y activos líquidos. La sonrisa de Raúl se amplió. Había sido preparado desde la infancia para hacerse cargo del imperio textil de Victoria, abriéndose camino a través de cada departamento de la empresa que ella había construido, desde la pequeña tienda de telas de su padre hasta una corporación multinacional. A mi hijo Raúl Herrera, leyó Pérez, le dejo mis efectos personales, mi colección de joyas valorada en aproximadamente 200.000 euros, y la suma de 500.000 euros de mi cuenta de activos líquidos. La sonrisa vaciló ligeramente. Raúl había estado esperando todo, no lo que equivalía a calderilla comparado con el valor total del patrimonio. «¿Qué pasa con la empresa?», interrumpió Raúl. «¿Qué pasa con Industrias Herrera?». Pérez levantó una mano. «Por favor, permíteme continuar leyendo el testamento en su totalidad». Raúl se movió incómodamente, su confianza vacilando por primera vez desde que habíamos entrado a la oficina. 500.000 euros era dinero sustancial para la mayoría de la gente, pero representaba menos del 2% de la riqueza total de Victoria. «El resto de mi patrimonio», continuó Pérez, su voz firme y profesional, incluyendo Industrias Herrera, todas las propiedades inmobiliarias, carteras de inversión y activos líquidos restantes, se los dejo a mi ex esposo, Roberto Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Raúl pasó por una serie de transformaciones: confusión, incredulidad, luego ira creciente que tornó su complexión un tono peligroso de rojo. «Eso es imposible», dijo, su voz apenas controlada. «Ella nunca. Tiene que haber un error». «No hay error», respondió Pérez con calma. La señora Herrera fue muy específica sobre estos arreglos. También dejó una carta personal explicando su decisión. Raúl se puso de pie tan violentamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Esto es fraude.
Él la manipuló. Estaba enferma, confundida, no pensaba claramente. Señor Herrera, la voz de Pérez llevaba décadas de experiencia lidiando con testamentos contestados. Su madre se sometió a una evaluación psicológica extensa para asegurar su competencia mental cuando se ejecutó este testamento. Se encontró que estaba completamente lúcida y capaz de tomar estas decisiones. ¿Cuándo fue escrito este testamento?, exigió Raúl. Hace 6 meses. La Sra. Herrera contactó a nuestro bufete específicamente para actualizar su planificación patrimonial. Me quedé sentado en silencio aturdido, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Victoria, que me había descartado como un fracaso durante 30 años, que había elegido su negocio sobre nuestro matrimonio, que había puesto sistemáticamente a nuestro hijo en mi contra. Me había dejado todo por lo que había trabajado toda su vida para construir. Papá, Raúl se volvió hacia mí, su voz llevando una nota de desesperación que nunca había escuchado antes. No puedes aceptar esto. No está bien. Esa empresa es el trabajo de mi vida. Raúl, estoy tan sorprendido como tú. No, gritó, lo suficientemente fuerte como para que estuviera seguro de que todo el bufete podía escucharlo. Esto no está pasando. Ese dinero me pertenece. He dedicado toda mi carrera a Industrias Herrera. Pérez alcanzó otro documento. Su madre también dejó esta carta personal para ser leída después del testamento. Raúl se desplomó de vuelta en su silla, su cara pálida de shock e ira. Me incliné hacia adelante, mis manos temblando ligeramente mientras esperaba escuchar las palabras finales de Victoria. Mi querido Roberto, leyó Pérez, si estás escuchando esto significa que me he ido, y probablemente estás sentado en la oficina de Daniel Pérez preguntándote si el mundo entero ha perdido la razón. A pesar de todo, me encontré sonriendo ante la cadencia familiar de la voz de Victoria, incluso filtrada a través de la entrega formal del abogado. Sé que estas disposiciones serán un shock tanto para ti como para Raúl. Durante 30 años, te traté como si tus contribuciones a nuestra vida juntos fueran insignificantes. Estaba equivocada. Raúl hizo un sonido como un animal herido, pero Pérez continuó leyendo sin pausa. Construí Industrias Herrera en lo que es hoy, pero nunca podría haberlo hecho sin la base que proporcionaste. Mientras yo trabajaba 16 horas al día y viajaba constantemente, tú estabas en casa criando a nuestro hijo, manejando nuestro hogar y proporcionando la estabilidad que me permitió tomar los riesgos que nos hicieron ricos. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Victoria nunca había reconocido nada de esto durante nuestro matrimonio. Cada discusión, cada pelea, cada silencio frío había sido sobre mi inadecuación comparada con su éxito. Más importante, trataste de enseñarle valores a Raúl que yo sistemáticamente socavé. Cada vez que lo alentaste a considerar a otros, yo le enseñé que ganar era lo único que importaba. Cada vez que modelaste bondad e integridad, yo le mostré que el dinero y el poder eran más importantes. Miré a través de la mesa a Raúl, que estaba mirando al abogado con la expresión de alguien viendo su mundo entero colapsar. Raúl, mi querido hijo, le estoy dejando esta fortuna a tu padre porque se la merece y porque necesitas aprender lo que él trató de enseñarte hace años. El carácter importa más que el dinero. La integridad importa más que la herencia. No, susurró Raúl, pero su protesta carecía de convicción. Has pasado tu vida adulta creyendo que el éxito significa acumular riqueza y pisotear a cualquiera que se interponga en tu camino. Tu padre pasó su vida creyendo que el éxito significa tratar a las personas con dignidad y construir algo significativo más allá de ti mismo. Pérez pausó, mirándonos a ambos antes de continuar. Me estoy muriendo, Raúl, y en mis meses finales finalmente he entendido cuál de nosotros tenía razón. El imperio comercial que pensé que definía mi valor se siente hueco y sin sentido. Pero el hombre de quien me divorcié porque pensé que me estaba frenando en realidad representa todo lo que debería haber valorado. Los hombros de Raúl comenzaron a temblar. Si por ira o pena no podía distinguir.
Roberto, sé que esta herencia parecerá abrumadora. Nunca te importó el dinero, que es exactamente por qué mereces controlarlo. Haz lo que creas mejor. Dónalo, véndelo, reestructúralo, lo que se alinee con tus valores. La carta continuó con detalles prácticos sobre la transferencia de activos y la transición de operaciones comerciales, pero mi mente luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de pasar. Raúl, la carta concluyó, espero que perder esta herencia te enseñe lo que 30 años de tenerlo todo no pudieron. Tu padre es un buen hombre, aprende de él mientras aún puedas. Pérez dobló la carta y la puso de vuelta en la carpeta. La sala de conferencia se quedó en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado y la respiración laboriosa de Raúl. Esto es una locura, dijo Raúl finalmente, su voz hueca. Me está castigando por ser exactamente lo que ella me enseñó a ser. Tal vez, dije en voz baja, te está dando una oportunidad de convertirte en algo mejor. Raúl me miró con ojos que contenían 30 años de resentimiento mezclado con devastación fresca. Vas a tomarlo, ¿verdad? Vas a tomar todo por lo que he trabajado. Aún no he decidido nada. ¿Qué hay que decidir? Acabas de heredar 34 millones de euros y la empresa que debería haber sido mía. Me quité las gafas y las limpié lentamente, ganando tiempo para pensar. Raúl, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué tiene que ver eso con algo? ¿Recuerdas los cuentos antes de dormir? ¿Los viajes de camping? ¿Enseñarte a andar en bicicleta en el sendero? Papá, este no es el momento para nostalgia. ¿Recuerdas algo de eso? ¿O solo recuerdas las cenas de negocios, los informes de ganancias, las lecciones sobre maximizar el valor para los accionistas? La expresión de Raúl se suavizó ligeramente, la confusión reemplazando parte de la ira. Recuerdo algunas cosas. Tu madre era brillante construyendo riqueza. Pero se olvidó de cómo construir relaciones. Para cuando se dio cuenta de eso, nuestro matrimonio había terminado y tú ya habías aprendido a medir todo en términos de dinero. Ella fue exitosa, nos mantuvo, fue exitosa en los negocios, pero falló siendo esposa y madre, y lo sabía. Pérez se aclaró la garganta diplomáticamente. Señores, hay algunos documentos legales que necesitan ser firmados para comenzar el proceso de transferencia. Necesito tiempo para pensar, dije levantándome lentamente. Esto es mucho que procesar. Raúl permaneció sentado, mirando la mesa. ¿Qué se supone que haga ahora? Industrias Herrera es mi vida. Es todo lo que he conocido. Tal vez es hora de descubrir quién eres cuando no eres solo el hijo de Victoria. 3 meses después, estaba sentado en la oficina del CEO de Industrias Herrera, aún usando mis cómodos cardigans, en lugar de los trajes de poder que llenaban el armario ejecutivo que Victoria había dejado atrás. La ironía no se me escapaba. Después de toda una vida de ser llamado un fracaso por mi falta de ambición comercial, ahora era responsable de una empresa valorada en 30 millones de euros. Raúl tocó mi puerta, algo que había estado haciendo regularmente desde que me hice cargo de las operaciones. Nuestra relación aún estaba tensa, pero la hostilidad cruda había dado paso a algo más complejo. Confusión, dolor y tal vez el comienzo del entendimiento. ¿Cómo se ven los informes trimestrales?, preguntó, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Rentables como siempre. Tu madre construyó bien esta empresa. Nuestra madre, corrigió Raúl en voz baja. Era nuestra madre. Miré a mi hijo notando los cambios en él durante los últimos 3 meses. Había perdido peso, y la confianza agresiva que lo había definido durante décadas había sido reemplazada por algo más tentativo, más humano. Raúl, he estado pensando sobre el futuro de la empresa. Su cara se tensó, probablemente esperando que anunciara mi intención de vender todo. Me estoy haciendo viejo y no sé nada sobre dirigir un negocio textil. Esta empresa necesita a alguien que entienda la industria. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero ofrecerte un puesto, no como mi heredero o sucesor, sino como un empleado que tiene que probar su valor. Los ojos de Raúl se ampliaron.
¿Qué tipo de puesto? Gerente regional, salario de 40.000 euros. Reportarás a jefes de departamento que solían trabajar bajo ti. Empezarás desde abajo y subirás basándote en mérito, no en derecho de nacimiento. Eso es menos de lo que ganaba como empleado de nivel de entrada hace 15 años. Sí, lo es. Raúl estuvo callado por un largo momento procesando la oferta. ¿Qué pasa con la herencia? ¿La recupero si me pruebo? No lo sé. Tal vez parte de ella, tal vez nada de ella, tal vez toda. Eso depende de en quién te conviertas en el proceso. Y si me niego, entonces te niegas. Eres un hombre adulto con un MBA y 30 años de experiencia comercial. Lo resolverás. Raúl se levantó y caminó hacia la ventana que daba al piso de la fábrica donde cientos de personas trabajaban para mantener a sus familias. Me estás pidiendo que empiece completamente de nuevo. Te estoy pidiendo que empieces de nuevo honestamente. ¿Cuál es la diferencia? Honestamente significa que tendrás éxito o fallarás basándote en tu carácter, no en tu herencia. Honestamente significa tratar bien a las personas porque está bien, no porque es rentable. Honestamente significa construir algo en lugar de solo tomar algo. Raúl se volvió hacia mí, y por primera vez en décadas vi rastros del niño pequeño que solía ayudarme a calificar papeles en mi oficina en casa. ¿Me enseñarás?, preguntó en voz baja. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo ser el tipo de persona que mamá pensó que era? ¿Cómo ser alguien que vale la pena heredar 34 millones de euros? Sentí lágrimas formándose detrás de mis gafas. Raúl, no necesitas heredar dinero para valer algo. Lo sé ahora. Pero me gustaría tratar de convertirme en alguien que merezca lo que estás ofreciendo. 6 meses después, Raúl estaba trabajando el turno de noche en el piso de la fábrica, aprendiendo el negocio desde abajo y descubriendo que las personas que hacían rentable a Industrias Herrera no eran números en una hoja de cálculo, sino seres humanos con familias y sueños y dignidad. Es diferente ahí abajo, me dijo durante una de nuestras cenas semanales. Cuando eres solo otro trabajador, ves las cosas de manera diferente. ¿Cómo qué? Como cómo las decisiones que tomamos en la sala de juntas afectan las vidas de personas reales. Como cuánto importan estos trabajos a las familias que dependen de ellos. Raúl se había mudado de su condominio de lujo a un apartamento modesto que podía pagar con su salario de nivel de entrada. Tomaba el autobús al trabajo y empacaba su almuerzo y aprendió lo que significaba presupuestar su dinero cuidadosamente. Solía pensar que la gente pobre era solo perezosa, admitió. Pero trabajando junto a ellos, viendo lo duro que se esfuerzan, cuánto se preocupan por hacer buen trabajo, era un imbécil arrogante. Te enseñaron a ser un imbécil arrogante. Hay una diferencia. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que mamá sabía que esto pasaría? ¿Crees que planeó que aprendiera estas lecciones? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que tu madre era lo suficientemente brillante como para saber que nunca cambiarías mientras tuvieras todo servido en bandeja. Pero también creo que esperaba que debajo de todo ese derecho estuviera el niño que crié. Tenía razón, tú me dices. Un año después, Raúl había sido promovido a supresor de turno basándose en su ética de trabajo y habilidades de liderazgo. También había empezado a salir con María, una madre soltera que trabajaba en control de calidad y no tenía idea de que estaba conectado con la propiedad de la empresa. Le gusto por quien soy ahora, me dijo, no por lo que tengo. ¿Y quién eres ahora? Alguien que va a trabajar todos los días y trata de hacer lo correcto por las personas a su alrededor. Alguien que entiende que el respeto se gana, no se hereda. Raúl pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Papá, no quiero la herencia de vuelta. ¿Por qué no? Porque no quiero ser la persona que era cuando pensé que la merecía. Me gusta en quien me estoy convirtiendo sin ella. Sonreí, recordando la carta final de Victoria y su esperanza de que perder la herencia le enseñara a Raúl lo que tenerlo todo no pudo. ¿Qué te gustaría que hiciera con ella? Lo que creas correcto. Establece becas, dona a caridades, invierte en la comunidad.
Úsala como mamá debería haberlo hecho mientras estaba viva. 2 años después de la muerte de Victoria, Industrias Herrera se había convertido en un tipo diferente de empresa bajo mi liderazgo. Ofrecíamos salarios más altos, mejores beneficios y programas de participación en ganancias que hacían de cada empleado un partícipe en nuestro éxito. Raúl había sido promovido a gerente de planta y estaba comprometido con María, quien finalmente había aprendido sobre su conexión familiar y no le importaba. Estaban planeando una boda modesta financiada por sus ahorros combinados, no por dinero de herencia. He estado pensando mucho en mamá últimamente, dijo Raúl durante nuestra cena semanal. ¿Qué es sobre ella? Creo que entiendo por qué te dejó todo a ti en lugar de a mí. ¿Por qué? Porque quería que tuviera lo que nunca me dio. ¿Qué fue? Un padre que me enseñara cómo ser un buen hombre en lugar de solo uno exitoso. Extendí la mano a través de la mesa y apreté la mano de mi hijo. Eres ambos, Raúl. Eres un buen hombre que también resulta ser exitoso. Gracias, papá, por no rendirte conmigo incluso cuando no lo merecía. Cada niño merece un padre que crea en quien pueden llegar a ser. Victoria había estado equivocada sobre muchas cosas durante nuestro matrimonio, pero su evaluación final había sido absolutamente correcta. El carácter importaba más que el dinero. La integridad importaba más que la herencia. Y a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien no es lo que quieren, sino lo que necesitan para convertirse en quien están destinados a ser. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.